¿Alguno conoce a alguien que pueda ayudarnos? Conozco a alguien que puede ayudar. Si dices que tu puta madre, te despido. Me gusta lo kinky, naughty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Antes de comenzar, quiero dejar algo en claro. Esta teoría está solventada en cosas que hemos visto en la serie, en la nueva serie de Un Show Más, Las Cintas Perdidas, y una ligera investigación aparte. Todo tratando de ser fiel al manga, y lo más importante, dar una explicación lógica, porque si fuera algo como de, pues porque son caricaturas, dijo, no esté chingando, ni siquiera hubiera hecho el video. Dicho esto, podemos comenzar. Por recomendación de mi psicólogo y para evitar una puta depresión, me aventuré a volver a ver Un Show Más, las 8 temporadas. Me di cuenta de varias cosas, pero hay algo que me llamó la atención desde que era pequeño. Cómo chingados le hacía musculoso para conocer a tanta gente. Y lo más importante, por qué conocía gente que en varios aspectos no se veía tan arreglada. O que tenía facha de, pues qué sé yo, delincuente. Y si no eran delincuentes, eran personas en situaciones muy vulnerables para el contexto en el que se desarrolla la serie. Obviamente me refiero a jóvenes adultos, vagabundos o personas que hacen tratos medianamente turbios. Casos como el de Jimmy es un reflejo de, adultos jóvenes. Que si no recuerdan quién es Jimmy, es quien les vendió la tele para invocar al martillo. Quitando a Jimmy, la mayoría de las personas que conoce Musculoso son personas que, como ya lo mencioné, no tienen el aspecto de ser personas que hagan cosas legales. Y si bien con skips es más entendible que entendamos por qué tiene tantos contactos, pues es una persona inmortal y obviamente con el pasar de los años formas nuevas amistades y pierdes algunas. Con Musculoso pasa todo lo contrario y se genera una gran duda respecto a su persona, y es la que voy a tratar de explicar en este video. Así que sin más dilación, yo soy Kenny, jálate un pan con Nutella, una leche negrita. Te doy la bienvenida a un capítulo más de Desde lo Social, y hoy te presento el origen de los contactos de Musculoso. Si son de los basados que están suscritos a mi canal, sabrán que para entender muchas veces a ciertos personajes o ciertas situaciones se tiene que hablar desde el contexto, y no es algo sensible. Hablar del contexto es el origen y la clase social a la que pertenece. Como sabemos, papá Músculo era un montacargas y la mamá de Musculoso pues era su mami. Un montacargas gana alrededor de $8 la hora, o al menos eso se ganaba en los años 80 y 90, que es más o menos que da tintes la serie de ser el tiempo en el que se desarrolla. Y teniendo en cuenta que en la mayoría de trabajos se trabaja 8 horas, multiplica eso de 8 por 8 son 64. Ahora multiplica esos 64 por 5 y el resultado lo tienes que multiplicar por 4, que haciendo matemáticas son $1,280. Kenny, ¿cómo eso nos va a servir para entender a Musculoso? Espera, para allá voy. Y tomando en cuenta el CPI o el Consumer Price Index, que sería el equivalente a la canasta básica aquí en México, que vuelvo y cito, estoy tomando datos de los años 80 y 90, son $230 mensuales, lo cual queda con un total de $1,000 para otras cosas. Pero eso sigue sin responder la pregunta del video, ¿de qué me sirve saber si Musculoso era pobre cabrón? Si son inteligentes y no como este pinche dragón baboso, se darán cuenta que estoy tratando de encasillar a Musculoso en una clase social, porque para sorpresa de nadie, la clase social de la cual provenga alguna persona dice mucho de ella. En este caso podemos darnos cuenta que Musculoso proviene de la clase obrera o trabajadora, y aquí podría venir una primera respuesta de 3 posibles. La primera respuesta sería que pues al provenir de una clase baja, por desgracia no muchos tienen la oportunidad de trabajar en lo que quieren y tendrían que trabajar en lo que encuentren. Como podría ser el caso de en aquella ocasión en la que Mordecai y Rigby se chingan el parabrisas de Benson. Aquella ocasión en la que Rigby quiere saltar de un avión comiéndose un burrito
Que aquí viene un poco lo que mencionaba de que no se ven muy higiénicos los conocidos de Musculoso. Esto hace notar o se ve más cuando vemos que el parque necesita ayuda legal, como podría ser el caso del contador con el cual empezamos el video, o cuando necesitaban un doble para una fiesta infantil. Muy tristemente no vas a encontrar un contador o algún doble famoso que provenga de una clase social baja. Ojo, no digo que de clase media, digo clase social baja. ¿Me quieres dar a entender que es por las necesidades que entran a trabajar en varios lugares? Que esos lugares son cuestionables, por lo cual son contactos que más allá de ser turbios son gente que vive al día. Y es que tocas un punto interesante, Zoe chiquita. Si bien muchos consideran que el gimnasio es algo caro, Papá Músculo no se podía permitir no ir, pues al ser montacargas siempre tienes que estar en buen estado físico. Lo que voy a mencionar a continuación también puede complementar lo ya antes mencionado, de que el origen de la mayoría de contactos de Musculoso son personas de su infancia, y es el momento en el que todos los músculos de Musculoso se definieron al salvar a su padre. Como nos lo dice en aquel episodio, Musculoso ganó el torneo de la Torre de Poder por varios años, pero tiene que ser antes por lo menos de los 14 o 15 años. Y suponiendo que por cuestiones de guión y una extremadamente convenienciera a nuestro favor, Musculoso tuviera 10 años y cuando entró a la preparatoria tuviera 15, todo esto se complementaría a la perfección. En el mundo real, por ser Mr. Olympia te ganas $800,000. Y ya para no hacer las más matemáticas, supongamos que Musculoso ganó durante 5 años el torneo y decidió ayudar a su comunidad, porque sí, Musculoso es el personaje más humilde y chat de toda la serie. De hecho, en el capítulo donde se descubre que Thomas es un infiltrado drusnio, nos confiesa que molestaba a Mordecai y a Rigby por el simple hecho de no querer volver a hacer las tareas pesadas, y no porque necesariamente Musculoso fuera una mala persona. Esto haría que siempre que Musculoso necesita hacer algo, vemos que siempre les menciona a las personas: vamos, X persona, me debes un favor. Ya sea que por el dinero que ganó ayudó a hacer prosperar su comunidad y entonces la mayoría de personas estén agradecidas y le deban un favor, o aquí viene un caso un poquito más turbio: el contacto de los chiles con pólvora. Y así lo vamos a dejar para no mencionar las sustancias que hicieron caminar a Stevie. Y digo, para nada es que esté registrado que la mayoría de hombres fisicoculturistas necesiten de estas cosas para sentirse más relajados, entre comillas, donde conocemos a Héctor, un distribuidor de chiles rellenos con pólvora que están prohibidos en Estados Unidos, de origen mexicano, que digo, creo que ya la mayoría tratan de entender el punto, ¿no lo creen? Muy probablemente Musculoso conoció a Héctor durante esta etapa que te menciono, porque como ya lo he dicho, muchas personas buscan una solución a su estrés, y ya sea que, como sabemos, a Musculoso le encantan las fiestas, en una de esas contactó a Héctor para que distribuyera chiles, y pues para que no torcieran a nadie, muy probablemente tuvo que chantajear, que digo, eso no es que pase, ¿verdad? Y para salir todos impunes, pues Musculoso tuvo que pagar por todos ellos y por ende le deben un favor. De esto mismo podemos ver que a Musculoso casi no le gusta contactar a Héctor. También podríamos entender que, pues al no solo ganar todos los torneos de la Torre de Poder, pues también Musculoso quisiera un descanso de este tipo de cosas. Problemas por ayudar, problemas legales, cansancio físico, etc. Y decidiera llevar una vida un poco más normal, pero manteniendo comunicación con las personas que creció o que ayudó, porque sabía que algún día iba a necesitar de todos ellos. Y es que solo piénsalo, en algún punto de tu vida debiste conocer a alguien como Musculoso, que por alguna extraña razón conocía a alguien. No necesariamente cosas turbias, ¿verdad? Pero sí alguien que, pues, resolviera ciertas situaciones. Y muy probablemente cuando le preguntes cómo es que lo conoce, te puede decir que lo conoció en algún lugar, que creció con él, o X cosa. Es muy importante tener presente el trabajo de Papá Músculo, porque yo creo que un montacargas no podría darle un carro a su hijo en preparatoria, o también podría ser de los lamebotas que tenía
pues citando la propia preparatoria como lo vimos en el capítulo donde Fantasmano sube un video que no debía de musculoso. Obviamente todos estos contactos iban a ser de utilidad para más adelante, y obviamente si provienes de un lugar donde lo que más importa es trabajar no por gusto, por necesidad, pues es más que obvio que con todas estas personas ibas a tener a uno que resolviera ciertas situaciones. Por mi parte es todo. Trataré de ya no estar tan deprimido para traerles más contenido porque sinceramente me gusta entretener a las personas, y lo más importante es que muy probablemente el domingo Pumas salga campeón. Ya estoy preparando un video respecto a ello, pero yo iré cerrando por aquí. Si les gusta ese tipo de formatos donde analizamos un poquito más caricaturas y tratarlas de llevar al mundo real, coméntenlo. También a mí me encantan las caricaturas y tratarlo de llevar al contexto en el que vivimos, pues bueno, es muy interesante. Por mi parte es todo. No olviden suscribirse, darle like. Si creen que vale la pena compartir este video, se los agradecería muchísimo. Yo soy Kenny y nos vemos en la próxima. Chao.